Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. En esta sesión vamos a revisar las principales características que tienen los microorganismos que son importantes desde el punto de vista sanitario en los alimentos. Como recordarán, los habíamos agrupado en bacterias, parásitos, hongos y virus. Ahora me voy a permitir mencionar las características generales de cada uno de ellos, ya que en sesiones posteriores hablaremos a detalle de estos cuatro grupos microbianos. Y bueno, como recordarán, las bacterias son microscópicas, sin embargo, a veces resulta un poco difícil entender esta característica. Así que en esta diapositiva me permití hacer una analogía de lo que sería el número de bacterias en relación a una mosca y una mosca en relación a una cancha de fútbol. Es decir, el número de bacterias que caben en el cuerpo de una mosca sería equiparable al número de moscas que caben en una cancha de fútbol. Esta analogía nos sirve para dimensionar cuál sería el riesgo de que una mosca que en sus patas vehiculiza salmonela se parara en un alimento. ¿Cuántas bacterias pudieran ser transportadas? De ahí que los insectos, como las moscas, sean un factor que debe de cuidarse durante el procesamiento de los alimentos. Otra de las características que poseen, pues es que las bacterias son células procariotas. Y en esta diapositiva podemos contrastar la diferencia que existe entre las células procariotas y las células eucariotas. Las células eucariotas evidentemente poseen un gran número de organelos y a diferencia, las células eucariotas pues no los poseen, son mucho más pequeñas y más simples. La estructura que poseen estas bacterias, la estructura de la pared celular, permite clasificarlas en dos grandes grupos, las bacterias positivas y las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas y gram negativas reciben este nombre debido a la respuesta que tienen ante la tinción de gram. Como podemos observar, las bacterias gram positivas poseen una membrana plasmática y en la cual se encuentran incrustadas algunas proteínas y también poseen una cubierta de peptidoglucano que tiene incrustado ácido teicoico y ácido lipoteicoico y algunas proteínas que se asocian a esta pared. En contraste, las bacterias gram negativas, pues se dice que poseen dos membranas, una membrana interior y una membrana exterior. La membrana interior es similar a la de las bacterias gram positivas. Entre la bacteria interior y la bacteria exterior la membrana exterior se encuentra un espacio péptido periplásmico que está constituido por peptidoglucano. En la membrana exterior se encuentran anclados una diversidad de lipopolisacáridos y el tipo de lipopolisacáridos que se encuentra en esta membrana le da pues una característica antigénica a los diferentes tipos de bacterias gram negativas. Algunas de las bacterias poseen estructuras como las cápsulas y se dice que la presencia de cápsulas en una bacteria se asocia como un factor de virulencia. Es decir, las bacterias que poseen esta cápsula son capaces de resistir o de evadir a los macrófagos que se encuentran circulando en el torrente sanguíneo. Algunas de las bacterias poseen esporas. Estas estructuras les permite entrar a las células vegetativas en un estado de dormancia cuando las condiciones ambientales resultan estresantes. Es decir, ante la escasez de nutrientes, ante cambios en la acidez, en el pH, etc. Y bueno, la disposición que tengan estas esporas en el cuerpo de la bacteria, pues también permite de alguna manera darle identidad a esa bacteria. Y podemos ver
Por ejemplo, en el caso de Bacillus, que dependiendo de la especie va a ser la ubicación que posean esas esporas. Por ejemplo, en el primer caso, las esporas son terminales y llegan a deformar un poco el cuerpo bacteriano, mientras que en el caso de Bacillus subtilis, estas esporas son centrales, sin embargo, no deforman el cuerpo de la bacteria, mientras que Bacillus thuringiensis tienen la misma localización que Bacillus subtilis, pero estas sí llegan a deformar el cuerpo de la bacteria. Algunas de las bacterias también en ese proceso de adaptación ante condiciones estresantes, pues son capaces de producir biopelículas, que son pues estructuras tridimensionales, matrices tridimensionales que están conformadas por algunos lipopolisacáridos que producen algunos géneros de bacteria, los excretan y entonces estas biopelículas les sirven para que los microorganismos se mantengan viables y en algunas ocasiones puedan proliferar en diferentes ambientes. En esta diapositiva podemos observar biopelículas que están formadas sobre la superficie de germinados de alfalfa. Y en el lado derecho de su pantalla vemos una ampliación de la primera fotografía y ahí podemos ver claramente las células bacterianas que se encuentran incrustadas en esta matriz de polisacáridos. En relación a los hongos, pues estos hongos son células eucariotas, son microorganismos aerobios estrictos, es decir, solamente los vamos a ver presentes en aquellos alimentos que tengan disponible oxígeno. De tal forma que si en un alimento que se encuentra empacado al vacío vemos el desarrollo de hongos, esto sería un indicativo de que evidentemente esa anaerobiosis o esa condición de anaerobiosis dentro del empaque se ha roto. Tienen una amplia distribución en la naturaleza. Los hongos, ya que producen esporas, poseen una pared celular con quitina y son osmotolerantes, es decir, son capaces de sobrevivir o inclusive llegar a proliferar en condiciones elevadas de presión osmótica. Son organismos pluricelulares. Los hongos son capaces de formar estas estructuras que denominamos micelio, que no es otra cosa más que el conjunto de hifas. Y como lo mencioné previamente, pues producen esporas. Estas esporas tienen la finalidad de ayudar en la reproducción, sin embargo también hacen que los hongos se diseminen fácilmente en el ambiente y bueno, una característica importante es que aunque llegan a ser resistentes a los tratamientos de calor, no son tan resistentes como las esporas bacterianas. Aquí tenemos algunos de los principales hongos que pueden desarrollar en los alimentos y bueno, tenemos fotografías del desarrollo en la superficie de algunos frutos. El crecimiento de los hongos puede darse en condiciones de baja humedad o de alta humedad, también en un amplio rango de pH, es decir, desde alimentos muy ácidos como son los frutos hasta alimentos que son madurados, como el caso de quesos. Se reconoce que tienen un carácter esencialmente mesófilo. Sin embargo, también pueden desarrollar en condiciones de refrigeración. Es por eso que nosotros al almacenar los alimentos, pues eventualmente podemos ver, bueno, cuando estos alimentos se almacenan en refrigeración, eventualmente podemos ver el desarrollo del micelio de los hongos. Y como lo mencioné previamente, pues son aerobios estrictos. Entonces, los hongos se asocian en los alimentos ya que ocasionan un deterioro y también causan enfermedad. No por el consumo del hongo, sino por la producción de micotoxinas. Entonces, en los alimentos van a tener la aplicación de ser indicadores de prácticas sanitarias. Es decir, nos ayudan a evidenciar una contaminación ambiental cuando un alimento es expuesto a corrientes de aire, por ejemplo, en el cual se encuentren suspendidas esporas de hongos. También son de utilidad en la producción de alimentos. Se utilizan
como cultivos iniciadores en la fermentación de algunos quesos, por mencionar un ejemplo. Y bien, las micotoxinas son estas toxinas que son producidas por los hongos y que pueden estar presentes en los alimentos aún en ausencia del hongo. Es decir, si nosotros si ocurre el desarrollo de un hongo en un alimento y este hongo es capaz de producir la toxina va a quedar en el alimento. Y podemos inactivar los hongos, sin embargo, la toxina va a estar remanente. Y esto se debe principalmente a que las micotoxinas son altamente termoestables. Tienen una estructura química compleja y eso les permite permanecer activas aún a temperaturas extremas de calor. Por ejemplo, en el proceso de nixtamalización del maíz para la elaboración de tortillas, ustedes saben que se adiciona cal y se pone a hervir por un tiempo considerable. Bueno, pues reportes mencionan que aún estos tratamientos térmicos drásticos solamente logran reducir un 40-50% de la presencia de micotoxinas en el alimento, en este caso en el maíz. Y bueno, aquí observamos algunas especies de hongos y cuáles son las toxinas que se asocian a este género y especie. Y bueno, quizá de las más comunes y las más ampliamente estudiadas son las aflatoxinas, que son producidas por Aspergillus flavus. Y también otras, por ejemplo, como el género Aspergillus o Crassus, que produce la ocratoxina, y esta es muy común su presencia, por ejemplo, en vinos de mesa. Las enfermedades que ocasionan las aflatoxinas, específicamente hablando, pues son una intoxicación. Y una dosis baja se asocia con la aparición de cáncer de hígado, y si la dosis se eleva, pues esta puede llevar inclusive a su necrosis. Se absorben y pasan del intestino a la leche. Es decir, si una vaca es alimentada con pasturas o con ensilados en los cuales los hongos hayan sido capaces de desarrollar y de producir la toxina, pues esta va a ser excretada a través de la leche. Es decir, que podemos estar ingiriendo aflatoxinas si consumimos leche que provenga de vacas que han sido alimentadas eh, con alimentos contaminados con micotoxinas. El otro grupo bacteriano de importancia pues son los parásitos. Los parásitos pues se encuentran de diferentes tipos. ¿Sí? Aquí podemos observar algunas amibas, algunos gusanos planos o redondos. La clasificación general de los parásitos pues es en protozoarios y en helmintos. Los protozoarios son organismos microscópicos, son unicelulares y pues ambos son eucariotes. Y aquí tenemos los principales ejemplos, ¿verdad?, de los que vamos a revisar posteriormente, como son Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia y Toxoplasma gondii. En relación a los helmintos, estos son gusanos, son invertebrados, pueden ser segmentados o no, y los de mayor importancia son Ascaris lumbricoides, Tenia saginata, Tenia solium y Trichinella spiralis. Como su nombre lo dice, pues son parásitos, es decir, son organismos que viven a expensas de su huésped y por tanto no se van a multiplicar en los alimentos. Entonces, las medidas que se destinen para el control de parásitos en los alimentos no están enfocadas, evidentemente, a evitar su desarrollo. Tienen bajas dosis infectantes. Se ha reportado que hasta un quiste es capaz de producir el cuadro clínico en la persona que lo ingiere. Y bueno, su presencia se asocia con los niveles de sanidad que prevalecen en un ambiente. Es por eso que las parasitosis tienen una elevada importancia en países en vías de desarrollo, es decir, en aquellos países en donde
no poseen una estructura que les permita controlar los desechos, ¿sí? Particularmente las heces, ya sea de humanos o de animales. Y bueno, las medidas que vamos a considerar y a revisar posteriormente, pues es evidentemente prevenir la contaminación, sobre todo si hablamos de algunos alimentos que no requieren de un tratamiento previo a su ingesta, como pueden ser las frutas o las hortalizas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues evitar, por ejemplo, emplear agua contaminada con materia fecal para riego. Otra importante medida pues es la aplicación de temperatura mediante tratamientos de cocción, ¿sí? Y algunas nuevas tecnologías como las altas presiones hidrostáticas se ha visto que también tienen un impacto en la viabilidad de los quistes de parásitos. Y finalmente, los virus, que este tema ya lo revisarán a profundidad con la doctora Rocío Morales posteriormente, pues tienen unas características que los hacen ser todavía más sorprendentes, ¿verdad? Por ejemplo, son mucho más pequeños que las bacterias y tienen una estructura muy simple. Únicamente poseen ADN o RNA, ¿sí? Una cápside, una envoltura viral y algunos de ellos unas cuantas enzimas. Y bueno, la clasificación de los virus se puede hacer de manera muy gruesa en virus que contienen DNA y que este DNA pues puede ser de cadena sencilla o de cadena doble o bien virus RNA que pueden también ser de cadena sencilla o doble. O bien también tenemos a los retrovirus, es decir, aquellos virus que poseen RNA, sin embargo que poseen toda la maquinaria enzimática para sintetizar DNA y a partir de ahí pues iniciar todo su ciclo. También los podemos clasificar en función del tipo de huésped al cual infectan. Se clasifican entonces en los virus que afectan a los animales, a las plantas y bien a las bacterias. De los que tienen mayor relevancia en los alimentos, pues son hepatitis A y hepatitis E, el norovirus y el rotavirus. Desafortunadamente en nuestro país, pues los virus en los alimentos aún no se investigan. Y bueno, finalmente podemos mencionar que los virus, al igual que los parásitos, no se van a multiplicar en los alimentos, ya que también pues, requieren de toda la maquinaria biosintética de su célula huésped. Entonces, por tanto, tampoco vamos a recurrir como manera de control el evitar su multiplicación. Sobreviven por un periodo determinado y esto va a depender pues del tipo de virus del que estemos hablando. Bueno, se dice que provienen de contaminación directa. Es decir, si una persona está infectada y defeca y no se lava de manera adecuada las manos, pues puede contaminar los alimentos. O bien los virus pueden llegar a través de las descargas que se hacen en las aguas que se emplean para regar las frutas y las hortalizas. Bueno, pues con esto hemos terminado esta revisión muy rápida de la importancia que tienen estos 4 grupos de microorganismos en los alimentos. Así que ahora iniciaremos la revisión en particular de cada uno de ellos. Espero esta sesión haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Saludos.